Bien, entonces terminamos esa difícil semana. Para todos difícil, ¿no? Para nosotros también, porque nos toca calificar, por ejemplo, en este curso son como 40 estudiantes. Siempre es agotador calificar, ¿no? Y para ustedes también estudiar para todos esos exámenes. Pero bueno, ya pasó esa semana. Bien. Entonces, a ver, yo ya les compartí la nota, ¿cierto? Se hicieron las observaciones en Teams. Ya todo el mundo recibió, supongo. Laura Marín recibió sus observaciones. Sí, Bueno, señor. y el taller también, todo el mundo recibió sus observaciones. Los compañeros le comparten a los demás las observaciones del taller y compartir el solucionario también. ¿Listo? Este fue un grupo que se destacó, les fue muy bien en la mayoría, pues en promedio fueron las mejores notas en este grupo. Y bueno, felicitaciones a la mayoría. Bien, la mayoría se recuperó con el taller, si tuvieron mala nota en el quiz. Entonces estaban las estadísticas. Ahora, no sé si ustedes creen necesario que revisemos más allá de eso, ¿no? Creo que ya todo el mundo sabe en qué falló y tiene el solucionario a la mano. O sea, ¿qué tipo de socialización de notas podríamos hacer adicional a eso? Más bien podríamos comenzar a estudiar el nuevo tema, ¿no? Que es la sección 14.1. Pero si alguien quiere hablar sobre el parcial, quiere decir algo, quiere que se revise algún detalle, pues claro que con gusto podemos revisar. ¿Quién tiene algo que decir? ¿Está todo bien? ¿Todo el mundo está tranquilo, contento? Bueno, pocos me han escrito el WhatsApp, ¿no? Es decir, que no hay reclamos así. Entonces yo creo que socialización de notas fue enviar el PDF, el solucionario, observaciones en Teams. Yo creo que nadie se siente ultrajado con esa calificación, ¿no? Es decir, nadie siente que se le calificó y no sabe ni por qué le fue bien o por qué le fue mal. El solucionario está ahí y además de eso pueden escribirme. ¿Listo? Las notas. A ver, ¿hasta cuándo hay plazo para subir las notas al sistema? Las notas al sistema hay plazo hasta el sábado. Bien. Hoy es lunes. Hoy se abrió el sistema. Hoy tenemos acceso a la plataforma de la universidad. Entonces yo me voy a esperar. Las notas ya están ahí. Me voy a esperar unos dos hasta mañana. Empiezo a subirlas a la plataforma y les pregunto si ya todo el mundo tiene su nota. Si ve su nota ahí, corresponde pues a lo que les mandé por Teams y les envié aquí en el chat, en el formato de Excel. Bien. Entonces voy a dejar hasta mañana, dando un tiempo de que alguien quiera hacer alguna observación, algún reclamo. Bien, reclamos bien sustentados, ¿listo? No se admiten reclamos así como el siguiente. Llegan y le escriben a uno, hola, profe, ¿por qué saqué esta nota? Y ya. Porque entonces es complicado, ¿no? Entonces tengo que volver a calificar y volver a decirle por qué sacó la nota, no. Más bien alguien que me diga, mire, usted me hizo esta observación, en el solucionario hice esto, yo hice esto, entonces yo creo que eso está bien por estos motivos. Pues ahí yo, listo. Entonces ahí sí le corrijo la nota rápidamente. Pues si me dice que por qué saqué la nota y no me explica, no me dice nada más complicado, ¿no? Digamos, con algún argumento, pues. ¿Listo? Bueno, entonces, si quieren, pues, a ver, por aquí alguien dice que si explico el de curvas de nivel. Bueno, sí, si quiere eso. Entonces voy a mostrarles el parcial. Gracias a eso. Usemos el entusiasmo, ¿quiere? Debemos hacer lo mejor para este. Está el parcial. A ver.
Bueno, el estudiante que dice que quiere ver de curvas de nivel, ¿qué código le tocó a él? Vicen Cabrera. ¿Qué código le tocó para hacer uno que le haya tocado a usted? Ya que usted tiene la duda. Bueno, entonces el 9. Entonces la curva de nivel, eso es un ejercicio que prácticamente ese ejercicio prácticamente estaba en el libro, mejor dicho, era un ejercicio que yo había sugerido cuando estudiamos este tema, ¿sí? Apareció en el taller y apareció en el parcial. Increíble, ¿no? Además de eso, me gustaría saber, ¿cómo les pareció el parcial? ¿Estuvo bien diseñado o muy fácil? Creo que estuvo bien diseñado, ¿no? Yo les había prometido a ustedes que el taller que el parcial iba a guardar el espíritu de las preguntas que habían en el taller. Y así fue, ¿no? Prácticamente eh, cambié fe de las preguntas y lo hice más corto, pero era prácticamente ver el parcial, es como ver el taller, ¿no? Esta pregunta es casi que idéntica, no le cambié ni la función, pues, ¿no? Entonces, si alguien dice que les tiré duro por ahí, yo creo que no. Bueno, dice aquí, miren, dibuje la curva de nivel, una sola curva de esta función, ¿sí? Con el valor de c igual a 1. Es decir, que se corta, esta función define una superficie, y esa superficie se corta con un plano que es paralelo al plano XY, se corta a altura 1, porque c es igual a 1. Bueno, el procedimiento es ¿cuál? Pues aquí está la función x sobre x cuadrado más y cuadrado, y eso lo igualamos al nivel al nivel que nos dan. Dicen c igual a 1, entonces igualamos esto a 1. Bien. Y aquí, ¿cuál es la estrategia? Bueno, es notar que aquí nos aparece un x cuadrado más y al cuadrado. Esto nos indica que esta curva va a ser en efecto una circunferencia. Bien. Entonces tratamos de llegar a la ecuación canónica de esa circunferencia. Bueno, entonces este x cuadrado más y cuadrado que está aquí viendo pasa a multiplicar y nos queda esto. Un ejercicio de estos además lo hice en la asesoría, ¿no? Se envió el video, los que no podían asistir. Entonces queda así. Bien. Es igual a x. Sí, igual a x lo podemos colocar en el lado derecho acá. Sí. Ojo que este ejercicio lo hice en la asesoría o uno muy parecido. Si no es con c igual a 1, con c igual a 1 medio. Pero decir que, mejor dicho, se tenían todas las herramientas para aprobar el examen. Bueno, entonces teníamos x cuadrado menos x más y cuadrado. Entonces pasé ese x a restar en el lado izquierdo, queda igual a 0. Bien. Y aquí, pues, el procedimiento es que completar cuadrados acá, en esta parte. Si le sumamos un medio aquí, o no, más bien un cuarto, sumémosle un cuarto. No, aquí el proceso de completar cuadrados. Saber qué constante sumar. Entonces sumamos un cuarto acá también. ¿Y por qué un cuarto? Bueno, porque eso que está entre paréntesis se puede factorizar como x menos un medio, todo eso al cuadrado, ¿no? Y si ustedes aplican la fórmula del binomio, esto me da x al cuadrado. Si aplicamos la fórmula del binomio, volvemos acá, ¿no? Me da x al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo. Me haría 2x por menos un medio a menos x, que es este que está aquí, más este al cuadrado, un medio al cuadrado, un cuarto. Bueno, el hecho es que así completa cuadrados en x y me queda esta ecuación canónica, igual a un cuarto. Esto que nos dice que es una circunferencia centrada en el punto un medio coma 0, y el radio un medio. Bien. Entonces, podemos dibujar por aquí el punto un medio, pero lo que había que hacer simplemente. Y mire que eso no demora nada, ¿no? O sea, el tiempo también creo yo fue razonable.
Aquí está, mire. Sí. Bueno, entonces, yo no me compliqué por los dibujos, ¿no? Había gente que hacía su circunferencia a pulso, bueno, no importa. Lo importante es que encontró el centro del radio bien. Listo. Y aquí, un medio. Entonces, para el compañero Isen ya quedó clara su duda sobre este punto. Menos un medio. Porque el radio es un medio. Por aquí podemos colocar el 1. Y para ser más exactos. Bueno, entonces, ¿alguien más quiere hablar sobre el parcial? Mariana o Marimar. Jessica. Uriel. O sea, ¿qué conclusión podemos sacar del parcial? ¿Fue un parcial razonable o no? Un feedback aquí para Sí, saber o para claro. hacerlo. Sí, profe. No me salió el esquema, ¿cierto? Normal. No, para nada. Lo que pasa es que a veces uno le embarra en bobadas porque se pone nervioso y eso. Pero el parcial sí estaba fácil en realidad. En realidad fácil, sí. Muy bien. Entonces, eso tenemos. ¿Listo? Y era un parcial simplemente para ver si han estudiado lo que se espera del curso. ¿Listo? Bueno, entonces por favor marquen presente todos y ahorita sí comencemos con el segundo corte de este curso. Bien, si quiere veamos el contenido programático de nuevo, es como un recomienzo aquí. Entonces miren, aquí tenemos los temas. Listo, vamos a trabajar mucho en prácticamente todo este corte de la sección 14, ¿no? 14.1 hasta la 14.7. Y este tema trata sobre integrales, bien, integrales dobles, cómo integrar funciones de dos variables y la interpretación que eso tiene. ¿Listo? Integrales. Tiene algunas aplicaciones, como por ejemplo calcular el centro de masa y momento de inercia de algún objeto. Bien, el área y una superficie. Es decir, nosotros sabemos que cuando graficamos funciones de dos variables, eso nos da como una, piensen en una cobija que uno la extiende o cualquier otra figura así. Entonces, ¿cómo hallar el área de la superficie? ¿No? El área que tiene esto. Entonces ahí se usan integrales dobles, ¿no? Por ejemplo, ¿para qué sirve hallar un centro de masa? Sí, los centros de masa, ¿para qué son útiles? Por ejemplo, para los que estudian física, están analizando un objeto, por ejemplo, el movimiento de un automóvil, ¿no? Entonces uno no puede, cuando hace la dinámica de ese movimiento, uno no puede analizar todo el automóvil completo, ¿no? Uno reduce el automóvil a un punto, ¿sí? Un punto que represente todo el objeto, ¿sí? Su geometría, etc. Entonces es el que llama el centro de masa, ¿bien? Entonces nosotros no trabajamos con el objeto, sino con las coordenadas o, mejor dicho, el centro de masa. Solo un punto, tengo una partícula gigante y me interesa solo este puntito, ¿bien? Que tiene en cuenta la geometría del objeto y la distribución de la masa, ¿no? La densidad, ¿cómo es? Y porque si por acá hay poca densidad y por acá hay mayor, entonces por acá va a estar el centro de masa, más hacia acá. Entonces todo eso lo podemos calcular usando integrales dobles. Y bueno, también vamos a estudiar integrales triples, ¿no? Aplicaciones. Vamos a ver cómo podemos hacer integrales dobles, pero usando coordenadas polares, ¿no? Cambiando el sistema de coordenadas. ¿Listo? ¿Por qué uno utilizaría coordenadas polares? Porque las regiones en las que uno va a integrar son circulares. Entonces ahí es conveniente usar polares. Bien, entonces este es el tema. Son 4 semanitas, miren. Es decir, que es un tercer corte, creo que más corto que el anterior, ¿no?
O es lo mismo. Sí, más corto porque la anterior tenía 5 semanas. Aunque una era Semana Santa, ¿no? Entonces, de todos modos, sigue siendo corto. Es decir que en menos de un mes estaremos dando ya, o ya tendrán las notas del segundo corte. Porque, sí, mejor dicho, en un mes estarían en parciales. Del 18 al 22 de mayo. Sí, en un mes exactamente estarían ustedes en parcial del segundo corte. Entonces comenzamos hoy con esta sección 14.1. Integrales iteradas y área en el plano. Bien. Entonces, ya todo el mundo marcó presente en el chat para guardar aquí. Entonces nosotros aprendimos a derivar las funciones de dos variables, asumiendo que, por ejemplo, si derivo con respecto a x, asumo y constante, ¿no? Entonces aquí vamos a continuar con esa lógica, pero en el campo de la integración. Bien. Cuando uno integra, nosotros sabemos hacer integrales de una variable hasta ahorita. Listo. Entonces, cuando uno ve el símbolo integral, es un símbolo que consta de dos partes, ¿no? Esta S alargada y el diferencial aquí, que puede ser de X o de Y, o de Z o de R, no importa la letra. Listo. Entonces, aquí nos colocan una función que tenga, por ejemplo, fíjense en esta función. Consideremos la función 2xy. ¿Sí? Es una función de dos variables. Entonces, ¿cómo ustedes creen que voy a integrar esto? ¿Cuánto creen ustedes su intuición que les dice que da integral? Estoy integrando con respecto a qué, primero que todo. Con respecto a X. Entonces, ¿qué? Exacto, con respecto a X. Entonces, debo asumir aquí en constante. Y como tal, tratarlo en la integral. Entonces, si estoy integrando con respecto a X, porque el diferencial, el de X aquí me lo indica, estoy asumiendo que Y es una constante, ¿no? Entonces, como tal, nosotros sabemos que las constantes salen de la integral. Es lo mismo que tener la integral de, o sea, el Y sale, y queda la integral de 2x de X. De hecho, puede salir hasta el 2y, ¿cierto? Como constante y queda la integral de X. ¿Y esta integral cuánto da según las reglas que estudiamos en el curso de cálculo anterior? Integral de X, ¿cuánto da? X al cuadrado sobre 2. Entonces eso da X al cuadrado sobre 2 más una constante, ¿no? Porque es la antiderivada general, más una constante. ¿Sí? Entonces miren que hacer integrales de funciones de dos variables así, pues es muy sencillo y no simplemente seguir asumiendo que cuando integro con respecto a X asumo Y constante y viceversa. Bien, más C. Entonces en este caso que acabamos de resolver, el problema se plantea así. Dice, suponga que la derivada parcial de una función de dos variables es 2xy. ¿Sí? Es 2xy. Entonces dice, encuentre la función de dos variables cuya derivada parcial es 2xy. Su derivada parcial con respecto a x. Por eso aquí se integró con respecto a x. Bien. Entonces nos queda y por x cuadrado más una constante. Pero miren que aquí aparece una constante. Dice c de y. ¿Por qué? Porque aquí dice que la constante puede ser que esa constante dependa de y. ¿Listo? Yo creo que aquí C, pero esta constante puede ser que dependa de y. ¿Por qué? Pues piensen en esta función. Piensen en la función y igual a x cuadrado más logaritmo natural de y. Si yo derivo esta función con respecto a x, ¿cuánto me da la derivada? Si derivo esta función con respecto a x, me da 2xy, ¿no? Da esto que está aquí. Entonces,
En esta parte tengo libertad de colocar cualquier función que dependa de y, ¿no? Entonces, a la final aquí va a quedar una constante que depende de y. Esta constante puede ser una función en efecto que dependa de y o simplemente un número, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces ya no decimos que hay una constante, sino que hay una constante que puede ser que dependa de y. En este caso no tenemos cómo saber quién es esa constante, que depende de y porque simplemente nos dan esa condición. Busque una función cuya derivada parcial con respecto a x de 2xy. Entonces nos dan libertad de escoger cualquier función que dependa de y para ponerla aquí. Puse logaritmo, puede ser exponencial de y, o seno de y, o cualquier otra función que dependa solo de y. Bueno, entonces podemos integrar funciones de dos variables asumiendo una de las variables constante. ¿Listo? Ahora, nosotros cuando estudiamos cálculo integral, hablamos sobre integrales. Esta es una integral no definida, ¿no? No tiene extremos de integración. Pero nosotros podríamos definir integrales, ser una integral con extremos, ¿no? Piensen en este otro ejemplo que nos dan aquí. Miren esta integral, la integral de 1 a y de 2xy de x. ¿Sí? Entonces, si ustedes recuerdan cuando hacíamos integrales en cálculo integral, cuando definieron la integral así, integral de a a b de una función f de x, ¿qué era esto? Era el área bajo la curva, ¿no? ¿Cuál curva? La gráfica de la función f, cuando se grafica pues en el intervalo AB. El área bajo la curva es esta integral. ¿Listo? La integral tiene dos interpretaciones. Por una parte es un área bajo la curva, y por otra parte es un operador, el operador inverso a derivar. Entonces analicemos esto. La integral de AB de f de x de x. ¿Cierto? Entonces nosotros cuando teníamos estas integrales, nosotros encontrábamos una antiderivada de la función. Por ejemplo, considera la integral de 0 a 1 de x de x. ¿Sí? ¿Cuál es una antiderivada de esa función x que está aquí? Es x a la 2 sobre 2, ¿cierto? Y nosotros cuando teníamos la integral definida, como en este caso entre 0 y 1, no colocábamos una constante, ¿no? Encontramos la antiderivada e integramos esto, y evaluamos esto en 0 y 1. ¿Sí? Aquí no se suma ninguna constante. ¿Por qué? Porque esa constante se va a restar. Póngala o no la pongan, es indiferente, va a dar lo mismo. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, en el caso de la integral de la función de dos variables, 2xy, esta función de dos variables la vamos a integrar con respecto a x, asumo y constante, y es constante en ese caso. Y vamos a integrarla, como dice en el libro, de 1 hasta 2y. Como y es constante, piensen, y es 1, 2, 3, cualquier número. Entonces, ¿cuánto me daría esta integral? Pues miren, nosotros ya vimos que una antiderivada de la función 2xy nos dio y por x al cuadrado. ¿Recuerdan? Y por x al cuadrado. Eso lo acabamos de hacer. Más una constante que dependía de y, pero como en este caso, esta integral es una integral definida, esa constante que depende de y no nos importa. Bien. Esa constante que depende de y aquí no iría. Estamos siguiendo la misma lógica de estos casos. Cuando uno integra y tiene una integral definida, la constante no se coloca. Entonces aquí tampoco colocaríamos esa constante que depende de y eso no va a afectar nada. Y haríamos lo mismo. Entonces esta es la antiderivada. Digamos, asumimos que la constante es 0. Y la evaluamos en los extremos, en 1 y 2y. Ahora la pregunta es, en este caso tengo y x. ¿A quién evalúo en los extremos? O sea, aquí yo sé que colocaba, en el ejemplo de arriba, colocaba x igual a 1. ¿Esto qué me iba a dar? Me iba a dar 1 al cuadrado sobre 2. Y el resto cuando evalúo x igual 0 acá.
0 al cuadrado. Este es el segundo teorema fundamental del cálculo. Eso es lo que hacía allá. Entonces, en este caso, evalúen Y o en X. ¿Qué dicen ustedes? En X. En En X. X, ¿cierto? Porque nosotros, exacto, nosotros estamos asumiendo que Y es constante. Entonces, no puede ser que si Y sea constante y luego Y valga 2Y o... No, entonces es bueno también uno colocar, cuando usa esta notación, dice, evaluamos X siendo igual a 2Y y X siendo igual a 1. Para recordar, pues, que esta integral la hicimos con respecto a X aquí. ¿Sí? Entonces, que encontramos esta antiderivada y es con respecto a X que hacemos la evaluación. Entonces, ¿qué me va a dar esto? Me va a dar, si X es igual a 2Y, me va a quedar aquí Y por 2Y al cuadrado 1, menos Y por 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de proceder. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, 2Y al cuadrado nos da 4Y a la 2, por Y nos da 4Y al cubo, ¿cierto? 4Y al cubo menos Y. Entonces, eso da esa integral. Fíjense algo curioso. Nosotros empezamos integrando una función de dos variables, ¿no? Que dependía aquí pues de X y Y. Integramos con respecto a X. Los extremos dependen de Y, ¿no? Pero al final de todo el proceso nos quedó esta expresión, miren, que solo depende de Y. La X no está por ningún lado ya, ¿no? La X no está por ningún lado. ¿Listo? Entonces, ese es el ejemplo que nos hacen aquí en el libro. Y nos hacen todas esas aclaraciones. Sí, sustituir X por los límites de integración. Bueno, ya todo eso se conversó en lo anterior. Bien, aquí hablan de una forma más general. Esta tabla que nos dice, simplemente lo que acabamos de hacer, lo resumen, todo lo que acabamos de mostrar en una fórmula. ¿Listo? ¿Cómo así? Pues fíjense. Suponga que nosotros tenemos una función de dos variables, f que depende de x y de y. ¿Sí? Y su derivada parcial, bueno, f sub x. Es la derivada parcial de la función. Entonces, ¿qué pasa si nosotros integramos esta derivada parcial de la función de dos variables? Voy a escribir aquí que f depende de x y y. Bien. Y la integramos donde los límites de integración dependen de y, por medio de una función h1 que decimos que h1 depende de y, y el extremo superior es una función h2. Por ejemplo, en el caso anterior, h1 de y era 1 y h2 de y era 2y. Entonces, si tenemos esta integral así, y estamos integrando esto con respecto a x, nosotros sabemos que si estoy integrando la derivada parcial con respecto a x, estoy integrando con respecto a x, esto me va a dar la función, ¿no? Me va a dar f de x y. Porque la integré. Aquí está la derivada parcial. Ustedes pueden ver eso como, y se cancela, digamos, aquí tengo la derivada de f con respecto a x, digamos que es parcial, ¿sí? Ustedes pueden notar eso así, digamos un poco informal, pero esto funciona siempre. Ustedes están integrando la derivada parcial de f con respecto a x, podemos usar esta notación. Entonces, como si este diferencial de aquí se cancelara con este, y me queda la integral de df. Esto es un informalismo, pero siempre es así, integral de f, que es igual a f, pues. Una forma de ver esta igualdad que está aquí. Bueno, entonces esa integral va a dar f de x y evaluada en los extremos, que dice que tenemos aquí. O sea que cuando x vale h2 de y cuando x vale h1 de y. Esto fue lo que se hizo hace un momento prácticamente. Y ahí obtenemos esa fórmula que está en la tabla
en el libro. Tenemos esto que está aquí. Porque luego de que evaluamos la función x vale h2 de y, entonces me queda esta primera parte. Y le resto cuando x vale h1 de y. ¿Bien? Esta es una observación. Bien. Ahorita otra observación importante aquí es, nótese que la variable de integración no puede aparecer en ninguno de los límites de integración. ¿Cómo así? Y nos dan un ejemplo. Veamos el ejemplo que nos dan ellos. La integral de 0 a x de y de x. Entonces, ¿esto por qué no puede ser? ¿Esto por qué no tiene sentido esta integral de 0 a x de la función y de x? ¿Por qué esto no tiene sentido? ¿Alguien sabe decirme? Mire que en el ejemplo anterior, cuando integré aquí con respecto a x, en los límites de integración todo depende de y. El x no aparece acá. Pero aquí sí aparece el de x aquí. Y el x vuelve a aparecer en los límites de integración. ¿Por qué esto, según lo que hemos dicho, sería una contradicción? Porque esto no tendría sentido. ¿Alguien sabe? Porque por una parte, a ver, si yo estoy integrando, si yo coloco el x acá en el extremo de integración, acá en el símbolo integral acá, yo lo coloco en el extremo acá. ¿Qué estoy asumiendo? Estoy asumiendo que voy a integrar de 0 a x. Es decir, estoy asumiendo que x es constante. ¿Ya? Como cuando yo coloco una integral de 1 a 2, uno siempre coloca en los extremos constantes. Bien. Yo estoy asumiendo que en este caso x es constante, porque está acá en el extremo de integración. Pero por otra parte, aquí aparece un diferencial de x. Entonces estoy diciendo que x es constante y x es variable al mismo tiempo. ¿Por qué este diferencial indica que x es variable? Ah, porque recuerden, cuando ustedes integran, por ejemplo, de 0 a 1, la función x de x, ¿cierto? Entonces uno que dice que x está variando entre 0 y 1. ¿Se acuerdan? Eso es un área bajo la curva. Les muestro un dibujo acá. Un dibujito, miren. Todo aquí está el 1. ¿Cuál es la gráfica de esta función? Y igual a x es una recta. Entonces, la integral que yo escribí ahí corresponde a que al área bajo la curva que voy a señalar a continuación. Corresponde a esta curva, a esta área aquí, sombreada, ¿sí? El área de un triángulo. ¿Cuál es el área de este triángulo? La base es 1, la altura es 1. Base por altura sobre 2. 1 por 1, 1 sobre 2, 1 medio. Esa integral va a dar 1 medio. ¿Por qué? Porque es el área bajo la curva. Es el área de este rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Su área es base por altura sobre 2. ¿Sí? Entonces, aquí que estoy asumiendo, estoy diciendo que x varía entre 0 y 1. Si ustedes vieron suma de arriba, en x va a variar entre 0 y 1 para ir generando esta área. Bien, entonces, cuando coloco este de x aquí, estoy asumiendo que x varía. ¿Y varía de dónde a dónde? De 0 a 1. ¿Sí? Es variable. Se mueve en ese intervalo para generar esta área. X empieza a mover aquí, aquí, hasta que llega a 1. Si yo coloco un extremo mayor, entonces X va a moverse desde 0 hasta 2 para generar toda esta área. Bien, entonces, por eso, esta notación no tiene sentido. De 0 a X, de Y de X. Bien, porque por una parte estoy diciendo que X se va a mover de 0 a X. Es decir, que X es constante y a la vez se mueve. Contradicción. No puede ser, no puede tener esas dos características. Por eso esto no tiene sentido. ¿Sí? Entonces dice aquí, nótese que la variable de integración, en este caso, ¿a qué me refiero con la variable de integración? Al de x. Ese de x no puede aparecer
en ninguno de los límites de integración. Bien. Y ya expliqué por qué. ¿Listo? Miren, en este caso, esta integral de 1 a x de esta función. Pero aquí estoy integrando con respecto a y. Esto sí se puede hacer. Bien, que no hay contradicción. Si estoy integrando esta función con respecto a y, estoy asumiendo que x es una constante. X puede ser 2 o 3 o 4 o cualquier otro número. Entonces esta integral sí tiene sentido. ¿Listo? Y aquí la resuelven, ¿no? ¿Cómo? Pues veamos, tengo una suma, entonces la integral es lineal en suma, entonces puedo integrar esta primera parte más la integral de esta segunda parte. Entonces yo integro esta primera parte de aquí, esa primera parte, el 2x al cuadrado puede salir de la integral. Mejor dicho, separo, me va a quedar algo así. Me queda la integral, bueno, coloquemos de 1 a x, de 2x cuadrado por y a la menos 2 o a la menos 1, no sé, por dy. Y separé usando linealidad la integral. ¿Sí? Más la integral de 1 a x de 2y de y. Listo. Más la integral de 1 a x de 2y de y. Es otro ejemplo. Entonces aquí el 2x cuadrado sale la integral. Miren, estoy integrando con respecto a y, miren. Sale con una constante que se asume en este caso. ¿Sí? Y me queda la integral de 1 a x de y a la menos 2. ¿Sí? Por dy. ¿Cuánto es la integral de y a la menos 2? A ver. Más. Y aquí me queda la integral de 2y. De y. Esta integral de 2y, nosotros estamos cansados de saber que es y a la 2. ¿Cierto? Que cuando derivo esto, con respecto a y me da 2y. La integral da y a la 2. Y esto lo evalúo en que cuando y vale 1, voy a escribir aquí para hacer, esta notación no se usa, pero sí, algunos libros la usan, pero en el libro creo que no. Veamos si la usa o no la usa. El libro no la usa. Bien. No escribe aquí, escribe simplemente los extremos, pero yo sí la voy a usar por ahora. Por lo menos estas primeras clases. ¿Por qué? Porque aquí integré con respecto a y. Entonces, cuando y vale x, en el extremo superior, evalúo. Y cuando y vale 1, para evitar cualquier confusión. Bien. Y acá en esta otra línea que me queda, la integral de y a la menos 2 es ¿cuánto? Alguien dijo por ahí. Sumo 1 al exponente y divido entre eso. Entonces me va a quedar y a la menos 1 sobre menos 1, que eso es un menos acá, al final. Y esto lo evalúo nuevamente cuando y es 1 y cuando y es x. Bien. ¿Por qué cuando y es 1 igual y es x? Porque integré con respecto a y. Listo. Entonces así se hace la integral y aquí está la respuesta cuando evalúa cuánto da eso. Entonces enseguida continuamos hablando sobre este ejercicio. Bien, se nos acabó el tiempo de esta reunión. Como es común